Detrás del telón de uno de los programas más icónicos de la televisión hispana, se esconde una historia que pocos conocen. Una trama tejida con secretos, tensiones y giros inesperados. Hoy nos adentraremos en los misterios que rodean a un personaje inolvidable. El doctor Misael González, el carismático médico cubano que conquistó a millones con su calidez y sabiduría en Caso Cerrado. Su repentina desaparición del programa dejó a muchos con la misma pregunta: ¿qué sucedió realmente? En este relato revelaremos los hechos menos conocidos que rodearon su salida del espacio conducido por la doctora Ana María Polo. Así que, acomódate, porque estás a punto de conocer una verdad que podría cambiar por completo tu visión sobre uno de los programas más queridos de la televisión latina. La historia del doctor Misael comienza en una calurosa tarde de 1966, entre las calles vibrantes de La Habana, Cuba. Hijo de un profesor de historia y una enfermera, creció en un hogar modesto del barrio Centro Habana. El bullicio citadino y las melodías de los vecinos fueron la banda sonora de su infancia. Aquellos años no fueron fáciles. La escasez marcaba el día a día, y su madre, Elena, recurría al ingenio para alimentar a la familia con lo poco que tenía a mano. A pesar de las dificultades, sus padres se empeñaron en darle una infancia alegre, entre juegos callejeros y tardes en las aguas del Caribe. Desde pequeño, Misael mostraba una inteligencia fuera de lo común. En la escuela, se destacaba por sus preguntas agudas, y a los 10 años, cuando su abuela enfermó de los pulmones, nació en él una vocación: la medicina. Observaba con atención a los médicos y colaboraba con esmero, decidido a seguir ese camino. Su madre lo apoyaba con orgullo, aunque también era consciente de los desafíos que enfrentaría en un país con recursos limitados. A los 17 años, tras destacar en sus estudios, fue admitido en la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Los retos no tardaron en aparecer. Los libros eran escasos, y muchos hospitales no contaban con el equipamiento necesario. Sin embargo, Misael encontró mentores comprometidos como el doctor Fernández, quien le dejó una enseñanza que marcaría su vida. La medicina no depende de la tecnología, sino de tus manos y tu capacidad de observar. Durante su formación, vivió momentos difíciles. Estudiaba bajo la tenue luz de las velas durante los apagones y se ofrecía como voluntario en zonas rurales, donde aprendió a diagnosticar con lo esencial: su experiencia y sus sentidos. En 1990, fue asignado a Santiago de Cuba para completar su especialización, justo cuando el país entraba en una de sus etapas más complejas, el llamado Período Especial. Con cortes eléctricos constantes y medicamentos limitados, los hospitales se mantenían a flote gracias al ingenio de médicos como Misael. Él esterilizaba guantes hechos con bolsas plásticas y perfeccionaba sus técnicas clínicas sin depender de equipos costosos. Durante esa época, Carmen, su novia, le enviaba cartas llenas de esperanza, que él respondía con promesas de un futuro mejor. En 1992, se integró a un innovador programa de medicina preventiva en las comunidades de la Sierra Maestra. Enseñó prácticas de higiene, nutrición y prevención de enfermedades, logrando un impacto notable. Gracias a su labor, se redujeron considerablemente los ingresos hospitalarios por enfermedades gastrointestinales. También ideó, junto a otros colegas, un sistema de triaje basado únicamente en la observación clínica directa, identificando casos urgentes sin necesidad de pruebas avanzadas. En 1994, ya como especialista en medicina familiar y comunitaria, fue nombrado jefe médico de una policlínica en las afueras de Santiago. Aunque el edificio estaba en condiciones precarias, bajo su liderazgo se convirtió en un centro esencial para la comunidad. Fue entonces cuando comenzó a escribir un diario con sus experiencias, registrando casos clínicos y soluciones improvisadas que, sin saberlo, se convertirían en un manual invaluable para ejercer la medicina en condiciones extremas.
Mientras el país se enfrentaba a una crisis cada vez más profunda, comenzaron a llegar noticias sobre programas de colaboración médica en el extranjero. Y fue así como Misael, con el corazón dividido, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar su tierra en busca de un nuevo horizonte. Junto a Carmen, que ahora era su esposa, Misael emprendió una travesía que muchos solo se atreven a imaginar. A bordo de una balsa improvisada, enfrentaron el mar en busca de libertad. 3 días de incertidumbre, con el cielo como techo y el horizonte como única guía. Finalmente, fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos y llevados a un centro de acogida en Miami. Allí, comenzó un nuevo capítulo. Uno marcado por obstáculos, sí, pero también por puertas que poco a poco se irían abriendo. Desde los pasillos de hospitales humildes hasta los estudios de televisión más vistos del continente, Misael estaba por descubrir que, a veces, los sueños más improbables son los que terminan cumpliéndose. Recién llegado a tierras estadounidenses, el choque cultural fue inmediato. Un idioma distinto, costumbres nuevas, un sistema de salud totalmente ajeno a lo que conocía. Con él traía apenas unas mudas de ropa, su título de médico cuidadosamente envuelto en una bolsa plástica, y una determinación que ni el mar ni la incertidumbre habían logrado doblegar. Durante los primeros meses, él y Carmen se instalaron en un pequeño apartamento en Little Havana, un barrio donde la presencia de la comunidad cubana ayudaba a mitigar el desarraigo. Pero no todo fue fácil. Pronto comprendió que su título, forjado con tanto sacrificio en Cuba, no tenía validez inmediata en ese nuevo país. Es como si todos mis años de estudio se hubieran esfumado al cruzar el océano, confesó una noche, con la mirada perdida. Para poder sostenerse, aceptó un trabajo como conserje en un hospital. El destino, irónico, lo colocó barriendo los pasillos del mismo lugar donde soñaba con ejercer su vocación. Pero Misael, fiel a su carácter, no se rindió. Cada minuto libre lo dedicaban a estudiar inglés con una disciplina férrea. Se levantaba antes del amanecer para memorizar vocabulario médico y por las noches asistía a clases en una escuela comunitaria. En 1994, ya con dominio del idioma, consiguió un puesto como asistente médico en una clínica que atendía principalmente a inmigrantes latinos. Aunque sus funciones eran limitadas, volvía a sentirse cerca de su pasión: cuidar a los demás. Carmen, siempre a su lado, no dejaba de repetirle: cada paso que das, por pequeño que sea, es una victoria. Simultáneamente, comenzó a prepararse para los exigentes exámenes de revalidación de su título profesional. Día tras día, libro tras libro, fue recuperando el terreno que el exilio le había hecho perder. Con el tiempo, su nombre comenzó a resonar entre la comunidad latina de Miami. Su consultorio, ubicado en la popular Calle 8, se transformó en un lugar de confianza para muchos que, como él, habían llegado buscando un nuevo comienzo. Fue en 2005 cuando el destino volvió a tocar a su puerta, esta vez con una propuesta inesperada. Un productor de la cadena Telemundo, que lo había visto hablar en una conferencia comunitaria, buscaba un médico capaz de comunicar con claridad temas de salud para el programa judicial Caso Cerrado, conducido por la reconocida abogada Ana María Polo. El público necesita entender lo que dicen los médicos, sin tecnicismos. Necesitamos a alguien que traduzca el lenguaje clínico a palabras cotidianas, le explicó el productor. Para Misael, acostumbrado a hablar con pacientes de todas las edades y contextos, aquello fue como volver a casa. Aceptó participar a modo de prueba, sin imaginar que ese paso lo colocaría frente a millones de espectadores en toda América Latina. Su debut fue en un caso que trataba sobre las consecuencias neurológicas tras un accidente automovilístico. Con serenidad, sin caer en dramatismos, explicó lo complejo con palabras sencillas, usando analogías visuales que cualquier persona podía comprender. Y así, sin buscarlo, el doctor Misael González
comenzó a convertirse en una figura entrañable de la televisión. La respuesta del público fue inmediata. Cartas, correos, mensajes de agradecimiento comenzaron a inundar la producción. Todos querían saber más sobre aquel médico que hablaba claro, que explicaba lo difícil con palabras sencillas. Lo que comenzó como una aparición ocasional, pronto se convirtió en una presencia constante. Y fue así como, en 2007, el doctor Misael González fue invitado a integrarse de forma permanente a Caso Cerrado, en calidad de experto médico. Para poder seguir atendiendo a sus pacientes, reorganizó su agenda dividiendo la semana entre la clínica y las grabaciones. El programa, ya por entonces un fenómeno televisivo entre los hispanohablantes, se transmitía en más de 20 países. Donde hubiera una comunidad latina, allí estaban el rostro y la voz del doctor Misael, hablando de salud con claridad, empatía y una calma que contrastaba con la tensión habitual del formato. Durante 14 años, abordó una variedad inmensa de temas, desde enfermedades poco conocidas hasta cuestiones sensibles como salud mental, adicciones y sexualidad. Pero su rol fue mucho más allá del entretenimiento. Para millones de personas sin acceso a una consulta médica confiable, él se convirtió en una referencia, en una fuente de orientación y consuelo. En 2010, su labor comenzó a traspasar la pantalla. Universidades, congresos, instituciones médicas lo invitaban a hablar sobre la importancia de la comunicación efectiva entre médico y paciente. Dio conferencias en la Universidad de Miami, participó en paneles sobre salud pública, y su habilidad para transformar lo complejo en comprensible fue reconocida incluso por el ámbito académico. Carmen, que había logrado abrir una pequeña farmacia en Miami, se convirtió además en su gestora personal. Nunca perdimos de vista lo importante, decía ella con firmeza, cuando él dudaba entre asistir a un evento de gala o permanecer en un taller comunitario. La elección siempre fue clara. Dentro de Caso Cerrado, Misael encontró un espacio único. Lo que al principio era una participación técnica, con el tiempo se transformó en auténticas clases de salud pública. No solo diagnosticaba, explicaba, orientaba, enseñaba. El diagnóstico es solo el inicio de la conversación, repetía, especialmente en episodios que abordaban enfermedades de transmisión sexual o trastornos mentales, temas que muchos evitaban por pudor o desconocimiento. Usaba analogías para aterrizar conceptos difíciles. Al hablar de hipertensión, comparaba las arterias con mangueras de jardín sometidas a demasiada presión. Cuando explicaba la diabetes, decía que el cuerpo era como una casa en la que el portero, la insulina, no lograba abrir la puerta al visitante. La glucosa. Ese estilo, cercano y pedagógico, le ganó el respeto del público y el cariño de generaciones enteras. La dinámica entre él y la doctora Ana María Polo también se convirtió en una de las favoritas del programa. Mientras ella abordaba los casos desde lo legal y lo ético, él aportaba una perspectiva médica con claridad y compasión. Cuando analizamos un problema desde distintos ángulos, el espectador comprende mejor lo que hay detrás de cada decisión humana, declaró Misael en una entrevista de 2015. El impacto de su trabajo fue tangible. Un estudio de la Universidad de Florida reveló que, tras episodios dedicados a temas como el cáncer de colon, las clínicas en comunidades latinas reportaron aumentos significativos en la realización de exámenes preventivos. Las cartas seguían llegando. Historias reales de personas que habían cambiado su alimentación, decidido consultar al médico o entendido mejor lo que antes les causaba miedo. Pero en 2016, cuando todo parecía estable, la historia dio un giro inesperado. Misael comenzó el año como cualquier otro, grabando nuevos episodios y atendiendo pacientes. Sin embargo, en marzo, recibió un correo electrónico que lo dejó sin palabras. Provenía del equipo ejecutivo del programa. El mensaje, breve y sin mayores explicaciones, le informaba que no requerirían de sus servicios para las próximas grabaciones. No había razones claras ni advertencias previas. El impacto fue inmediato. Dentro del equipo,
el ambiente era de desconcierto. No existía registro de quejas ni señales de bajo rendimiento que justificaran aquella decisión. Cuando Misael intentó buscar respuestas, solo recibió explicaciones vagas sobre nuevas líneas creativas y una supuesta reformulación del formato, pero nada concreto. Después de 11 años, al menos merecía una conversación cara a cara, le confesó a un colega, con evidente decepción. Lo que más dolió no fue la decisión en sí, sino la forma en que fue ejecutada. Sin un agradecimiento público, sin una despedida oficial, sin reconocer todo lo que había aportado al programa y a su audiencia. Su nombre desapareció del sitio web del show y se instruyó a los miembros del elenco a no referirse al tema en entrevistas. El silencio fue impuesto. Uno de los momentos más difíciles para Misael fue la distancia repentina con la doctora Ana María Polo. Años de trabajo compartido, de complicidad profesional, parecían borrarse de un día para otro sin explicación. Y lo que era más grave, sin un cierre humano. Después de tantos años de trabajo compartido y una amistad que parecía sólida frente a las cámaras, Misael intentó contactar a Ana María Polo en busca de respuestas, o al menos un gesto de cierre. Pero sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Cuando finalmente logró hablar con ella, la conversación fue breve, distante. Las decisiones sobre el elenco no están en mis manos. Fue toda la explicación que recibió. No hubo lugar para despedidas, ni palabras de gratitud, ni apoyo. El silencio dolió más que la salida. Mientras aún procesaba ese cambio abrupto en su carrera, llegó otro golpe, tan absurdo como cruel. Comenzaron a circular rumores de su muerte en redes sociales. Un sitio de chismes publicó un obituario falso asegurando que Misael González había fallecido por complicaciones cardíacas. La noticia se esparció como pólvora, causando conmoción entre sus seguidores. Incluso algunas celebridades latinas enviaron sus condolencias públicas. Misael tuvo que grabar un video de urgencia desde su hogar. «Estoy vivo y bien, solo que ya no estoy en televisión», dijo con serenidad, intentando calmar la inquietud de quienes todavía lo recordaban con cariño. A pesar de la incomodidad, aquel incidente demostró una verdad contundente. Su presencia aún significaba algo. Miles de mensajes de apoyo comenzaron a llegar a sus redes sociales. Muchos expresaban lo mismo. Lo extrañaban. Necesitaban su voz. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, Misael encontró una nueva vía para seguir cumpliendo su misión: informar, educar, cuidar. A través de podcasts y videos en YouTube, comenzó a compartir contenido sobre salud, mezclando su experiencia clínica con una visión crítica y reflexiva del contexto médico global. Sus comentarios sobre terapias alternativas y su postura frente a ciertos protocolos oficiales generaron intensos debates. Misael no buscaba controversia, buscaba pensamiento crítico. Defendía con firmeza que la medicina no avanza por seguir dogmas, sino por hacer preguntas. El conocimiento crece cuando lo cuestionamos, decía. No hablaba desde la arrogancia, sino desde la experiencia de quien ha vivido los extremos. De limpiar pasillos en un hospital a convertirse en la voz de millones. En 2021, mientras seguía atendiendo pacientes con la misma dedicación de siempre, una nueva ola de rumores volvió a golpear. Esta vez, afirmaban que había muerto en un accidente automovilístico en Florida. Una vez más, Misael tuvo que detener su jornada para grabar un video. Ahora desde el estacionamiento de su clínica. Con el rostro serio pero sin perder su habitual templanza, miró a la cámara y dijo: «Es surrealista tener que demostrar que uno está vivo. Estoy bien, estoy trabajando, y honestamente me gustaría saber de dónde salen estas historias». ¿De dónde vienen esas historias macabras sobre mi muerte?, preguntaba Misael, con la mirada fija en la cámara. Pero esta vez no se conformó con desmentir los rumores. Decidió enfrentarlos de frente,
Contrató un equipo de abogados para rastrear el origen de la desinformación y comenzó a dar entrevistas, no para hablar de sí mismo, sino del daño profundo que estas mentiras pueden causar. Esto no es una broma inofensiva, explicó en un programa de radio local. Mis pacientes entraron en pánico. Mi familia en Cuba se enteró por los vecinos y pasaron horas sin saber si estaba vivo. Fue entonces cuando Misael comprendió que la desinformación no era solo una molestia pasajera, era una amenaza real. En un artículo publicado en El Nuevo Herald, la comparó con un virus mental, uno que se propaga más rápido que cualquier enfermedad que hubiera tratado en su carrera. Aprendí a diagnosticar enfermedades físicas, escribía. Pero ahora nos enfrentamos a enfermedades informacionales, igual de peligrosas. Mientras enfrentaba esa batalla pública, en privado libraba otra, una más silenciosa. Exámenes de rutina revelaron niveles elevados de presión arterial y colesterol. Las alarmas se encendieron. Él conocía bien ese camino. Su historial familiar era una advertencia constante. Fiel a su estilo transparente, compartió el diagnóstico en sus redes sociales. Incluso los médicos se enferman, confesó en un video que se volvió viral. Estoy siguiendo los mismos consejos que di a cientos de pacientes durante años. Con humildad, documentó su proceso. Cambios en la alimentación, adopción de la dieta mediterránea, caminatas diarias por su vecindario. Esta vulnerabilidad pública tocó a miles. Seguidores compartieron sus propias historias, se organizaron caminatas en su honor. En Los Ángeles, un grupo de fanáticos reunió a cientos de personas para caminar simultáneamente como muestra de apoyo. La calidez de esa respuesta fue un bálsamo frente al frío silencio que había sentido tras su salida de la televisión. Perdí un programa, pero gané una comunidad, dijo en una entrevista. Esa conexión más directa, más humana, le devolvió el propósito. A su lado, como siempre, estaba Carmen. Su compañera de vida, ahora también compañera de camino en esta nueva etapa. Juntos rediseñaron sus hábitos, convirtieron los desafíos en una oportunidad para fortalecer aún más su vínculo. A medida que recuperaba su salud, Misael comenzó a pensar en lo que venía. La experiencia reciente lo había marcado. Sabía que el próximo capítulo de su vida no solo debía enfocarse en la medicina, sino también en combatir la desinformación que estaba dañando la salud pública, especialmente en las comunidades latinas. Y así, en 2022, Misael tomó una decisión clave. Era hora de contar su propia historia. En las madrugadas, antes de empezar su jornada en la clínica, se sentaba a escribir. Página tras página, nacía Secretos de un médico. Mi viaje de La Habana a Miami. No es solo mi historia, escribió en el prefacio. Es un testimonio de todos los que dejaron todo atrás, llevando solo sus conocimientos y su determinación como equipaje. El libro, publicado primero por una editorial pequeña de Miami, se convirtió rápidamente en un fenómeno en toda América Latina. Su sinceridad desarmaba. No romantizaba ni demonizaba su infancia en Cuba. Contaba cómo aprendió a diagnosticar sin rayos X, usando solo el oído, el tacto y la intuición. La escasez fue mi primera profesora de medicina, decía. Recordaba estudiar a la luz de las velas, compartir libros raros en sesiones maratónicas con colegas. El capítulo sobre su llegada a Estados Unidos era especialmente crudo. Hablaba del choque cultural, de la frustración al enfrentar un sistema donde el paciente a veces era visto más como cliente que como ser humano. En Cuba teníamos tiempo, pero no medicinas. Aquí tenemos medicinas, pero no tiempo para escuchar al paciente. Curiosamente, dedicaba poco espacio a sus años en la televisión. Cuando le preguntaban al respecto, respondía con serenidad: la fama es efímera. Las verdaderas lecciones vinieron antes y después. Discreto como siempre, evitaba hablar de su salida de caso cerrado. Algunas puertas se cierran, decía, para que otras se abran, y aquella puerta nueva lo conducía hacia una causa mucho mayor: enseñar, inspirar, sanar.
no solo el cuerpo, sino también la mente y el juicio de quienes lo escuchaban.